Dale like, suscríbete y deja tu opinión en la caja de comentarios. Acompañan, lo voy a saludar a Leandro Santoro, que ya está aquí con nosotros. Bienvenido. ¿Cómo estás, Leandro? Gracias por venir. ¿Sorprendido por todo esto? ¿Indignado? ¿Qué te genera? En lo personal, no sé, más preocupación que otra cosa, porque yo creo que hay mucha gente que confió en Milei, que creyó en esa propuesta, y esto desmorona todo el relato. Y eso no sé en qué puede provocar, en qué puede devenir. Vos pensás que estos tipos se plantaron frente a la sociedad diciendo somos la revolución del sufrimiento. Sí. Macri era la revolución de la alegría. Estos vinieron con otro discurso. Sí. Él es Moisés, que nos va a llevar a caminar por el desierto hasta la tierra prometida y está acompañado por las fuerzas del cielo. Y entonces va a ser un ajuste que es doloroso, pero que es necesario. Sí. Y se van a terminar los privilegios de la casta. Y un montón de gente decía, bueno, es por acá. Y después resulta que ellos viven como reyes, que el ajuste es para cualquiera menos para ellos y para sus clases sociales, porque hay que bajar impuestos. A la gente le suben ganancias, pero bajaron bienes personales. Sí, autos de lujo. Y de repente, viste, la quita no alcanza, empezás a dar cuenta que se pulveriza el poder adquisitivo del salario, se acabaron las jubilaciones y ellos la pasan bárbaro. Y yo creo que la sociedad puede llegar a una conclusión muy peligrosa, que es, finalmente, fue todo el pedo. O sea, el sufrimiento es absolutamente injustificado. Esto que por lo que nos hicieron pasar era para que ellos se vivan la gran vida y para favorecer a los cuatro amigos del poder. Entonces, más allá de que muchos de nosotros advertimos de esto desde el principio, también hay que pensar cuál es el impacto de esto en la gente joven, en la gente que por ahí se agarró, viste, a la esperanza de un gobierno que iba a ir contra la casta y contra los privilegios como última esperanza, apostando a una posición muy extrema, y yo no sé cuál va a ser la consecuencia de esto para la democracia. ¿Por qué crees que la oposición no logra todavía capitalizar todo este desencanto, ¿no? Que sí vemos y que sí es nuevo, porque hace unos 6 meses la foto parecía ser distinta, pero que hay ahora, ¿no? Tal vez por el caso Adorni, tal vez por el mismo Milei, tal vez porque, bueno, no aguantan más. Porque la discusión es de rumbo. Dani, ellos fueron muy inteligentes. Ellos plantearon un debate entre pasado y futuro. Sí. Y la verdad es que Milei no te llevó adelante, te llevó abajo. Y la discusión yo creo que es cómo logramos poner el eje del debate en ir hacia arriba y en ir hacia adelante. Si el debate es todo el tiempo pasado contra presente o futuro, va a ser complicadísimo. Por eso hay que pegar un salto cualitativo en la discusión política. Sí. Hay que discutir cómo se financia el Estado para tener una política industrial y una política de protección social acorde a los tiempos. Hay que discutir cómo se recrea el empleo, cómo se hace una reforma impositiva progresiva que permita que los que ganan más paguen más y los que cobran menos tengan menos presión. Hay que discutir cómo se gestiona la riqueza de la Argentina, porque esto del rigging, ¿no es cierto?, donde todos celebran que llueven las inversiones, finalmente provoca lo que vimos el año pasado. No solamente que las inversiones no terminan de llegar nunca, sino que aquellas que llegan y que generan riqueza destruyen empleo. Pues finalmente el año pasado 4.4 puntos del producto creció la Argentina, pero sin embargo se destruyeron 220.000 puestos de trabajo. Insólito. Sí. Entonces, me parece que la discusión es de rumbo. Ellos fueron muy inteligentes en tratar de instalar el encuadre del debate político. Lo hicieron antes de ganar y lo hicieron durante la gestión. Lo que pasó con Adorni, que eso es lo que abre una posibilidad, es que se les fracturó el bloque de poder, porque ellos son ellos, más los grupos económicos, más un sector de los medios de comunicación. Todos esos armaron un encuadre del problema de la Argentina. Le encontraron enemigos al problema de la Argentina, le encontraron un diagnóstico y propusieron una solución. Bueno, eso hoy está en crisis. Ahora te va a preguntar Guido seguramente algo que tenga que ver con lo económico, pero no quiero salirme de esto porque queda muy claro que ellos ganaron con el relato, el macrismo, recién hablamos de la revolución de la alegría, también lo hizo a través de ese relato, ¿no? De no vas a perder lo que tenés hasta ahora, sino que ahora vas a tener más alegría. ¿No te parece que en la oposición, más allá de, bueno, sí, hay que fortalecer la industria, hacerla resurgir y 4 o 5 puntos básicos más, también hay algo en el relato que tiene que cambiar? Sí, claro. Bueno, una serie de cosas. Porque es difícil encontrar eso. No, está claro. Cómo comunicar la Argentina mejor, ¿no? Sí, está claro. No, a ver, yo creo que nosotros tenemos que recuperar la racionalidad política, porque acá todo se radicalizó y, a ver, esto tiene que ser un punto de equilibrio. Entre la mano invisible del mercado y la dictadura del proletariado tiene que haber algo. Sí. Entonces, ¿qué es lo que el planteo que nosotros hacemos? Muchachos, bueno, a ver, tiene que haber responsabilidad fiscal, sin lugar a duda. Tenemos que analizar, y esto después lo hablamos con Guido si querés, uno de los problemas más graves que tiene la economía argentina, que es la restricción externa y el déficit de cuenta corriente. O sea, hay un problema con los dólares.
tenemos que trabajar sobre una posición que permita volver a crecer con distribución, no que el crecimiento se acumula y no se... ¿no? Y eso implica pensar un esquema impositivo distinto y alternativo. Creo que en relación a la discusión, por ejemplo, en las ciudades como las nuestras, el tema del orden es clave. A ver, Milei cuando dice, che, ¿qué hemos logrado? Y te dice, bueno, no se corta más durante 15 días la 9 de julio. Y también ahí tiene que haber un punto de equilibrio, porque entre tener 15 días la 9 de julio en una campe insostenible, donde la gente iba muchas veces ahí obligada, y el protocolo antipiquete de Patricia Bullrich, que le echa gas pimienta a los nenes de 8 años en la cara, tiene que haber algo. Sí. No te voy a preguntar si eso es darle la razón a Milei, porque entiendo que no, que es tomar 2 o 3 puntos buenos, pero que sin que la gente se muera de hambre. Sí, claro. Y el orden sin represión. Claro, también. Guido. Sí, Leandro, te quería preguntar, ¿cómo ves vos los próximos 18 meses que Caputo dice que son los mejores? ¿Qué avisorás vos en lo que puede suceder en Argentina en estos 18 meses que quedan? Y la tendencia va a ser la misma, destrucción del empleo, pérdida de poder adquisitivo del salario, ajuste sobre el ingreso de la gente, caída del consumo. Hay 2 anclas antiinflacionarias. Una es el atraso del tipo de cambio y el otro es el atraso salarial. Eso no cambia. O sea, todo lo que nos queda esperar de acá para adelante son malas noticias para la gente. En algún momento, estadísticamente, seguramente ellos van a tratar de mostrar que la inflación para un poquito, pero los salarios no van a recuperar, y en algún momento mostrarán que algunas de las inversiones del RIGI llegan, pero esas inversiones la van a beneficiar a los tipos que vayan a explotar la cordillera o a hacer, no sé, soja o litio, pero no van a generar puestos de trabajo. Recién Palazzo hablaba sobre el tema de las deudas. En la ciudad también, obviamente, a pesar de ser el distrito con mayor ingreso, hay mucha gente endeudada. ¿Hay posibilidades de que haya algo respecto de eso, de cómo solucionar una moratoria? ¿Algo? Sí, te lo digo enfáticamente, porque el primer proyecto que yo presenté en diciembre cuando asumí como legislador es un proyecto de desendeudamiento familiar, y estoy cerca de que lo tratemos próximo en la legislatura, porque estoy negociando con otros bloques para juntar esos 31 diputados que nos van a permitir ofrecerle a la Ciudad de Buenos Aires una alternativa. Que el Banco Ciudad juegue un papel canjeando esa deuda vieja con tasas usureras, con tasas razonables, una tasa del 20-25%, donde el banco no pierda guita pero tampoco gane, donde se le saquen impuestos para que pueda facilitar, y donde fundamentalmente las familias que están sobreendeudadas, que se endeudaron para comprar Morphy, la mayoría, tengan una línea de crédito a largo plazo con una tasa de interés baja para canjear esa deuda. Es una solución posible, y la ciudad tiene los recursos para hacerlo, y yo me comprometo a laburar para eso. ¿Solo se puede hacer con bancos públicos? Bueno, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, que es donde yo laburo, es el mejor instrumento que tenemos. O sea, el Banco Ciudad. Hay otros proyectos, creo que el de Vicky Tolosa Paz presentó uno con el ANSES. Claro. Y hay uno muy bueno de Itay Hackman, incluso, que es mucho más ambicioso, que genera un fondo fiduciario para poder canjear. A ver, esto como todo en la vida, o sea, si nosotros gobernáramos tendríamos una batería de políticas distinta a la que tenemos en la oposición. Yo, por ejemplo, en mi caso en la legislatura tengo que pensar qué puedo hacer con lo que tengo, con los 20 diputados que tengo sobre 60, con lo cual estoy obligado a acordar con otros bloques. Bueno, creo que a pesar de que somos minoría y que gobierna el PRO en la ciudad, que no tiene precisamente mucha sensibilidad social, creo que vamos a poder sacar pronto un proyecto de ley que va a ayudar a que los vecinos de la ciudad puedan canjear esa deuda, que es absolutamente usurera, porque es la de la tarjeta te rompe el traste, pero la de la billetera virtual peor, mucho peor. ¿Martina? Sí, Leandro, te quería preguntar, el peronismo hoy, ¿qué límites encuentra para pensar una alternativa al gobierno de Milei? Digo, ¿dónde se corta la amplitud que suele buscar? Mira, está claro que quienes son funcionales a la estrategia de Milei o fueron funcionales a la estrategia de Macri no pueden incluirse en ninguna estrategia electoral. Yo creo que la clave, como te decía recién, pasa por definir un rumbo, porque cuando vos tenés en claro cuáles son las ideas y cuál es la política, entonces los límites se ponen solos. Yo creo que hay que renegociar la deuda externa. O sea, hay un problema con la deuda que es indiscutible. Creo que hay que pensar cómo la Argentina participa en los negocios de los recursos naturales y en los negocios que generan divisas con una empresa mixta, para que esas utilidades no se vayan al exterior y sirvan para financiar un fondo soberano, como hace Noruega, por ejemplo, para cuidar a su gente y para incentivar la producción. Bueno, si sos de derecha, probablemente vos creas que el Estado no tiene que intervenir o que esas utilidades tienen que servir solo para fortalecer al mercado. Ahí hay una diferencia ideológica
que ayuda muchísimo a entender por dónde van los rumbos. Pero la clave me parece es entender esto, o sea, no es solamente oponerse a Milei, es tener claro qué es lo que representamos nosotros. Leandro, me quedo pensando, y lo pensaba toda la semana, ¿no? Hace unos años se hablaba de la batalla judicial con la provincia de Buenos Aires para poner las camaritas en los colectivos porque la gente, bueno, reclamaba por los hechos de inseguridad. Ahora estamos hablando de poder pagar el boleto de colectivo. Como ese ejemplo hay un montón, recién vos mencionaste algunas otras cosas, el endeudamiento, por ejemplo, desendeudar a las familias. No estamos hablando de un programa para que los jubilados se compren su electrodoméstico en 24 cuotas, yo qué sé. Es gobernar de una manera totalmente distinta. Y vos decías acá, sentado hace unos días, es ganar y después saber cómo gobernar bien. Bueno, pero es gobernar otra Argentina si gana la oposición. Sí. ¿Cómo es eso? ¿Cómo prepararse para eso? Bueno, a ver, primero lo programático. Segundo, creo que lo que hay que hacer es tener un diagnóstico justo de la realidad. ¿Viste? La Argentina necesita, por ejemplo, abordar la cuestión impositiva en serio. Sí. No desde los prejuicios, de los clichés, ni de los estereotipos, que es desde donde se aborda habitualmente. Sí. Bueno, eso implica tener un diálogo frontal con la sociedad. O sea, a ver, los impuestos se tienen que pagar en todos los países del mundo. ¿Por qué? Porque la riqueza se genera socialmente, no es la persona sola. Es la persona en interacción con estructuras sociales, el sistema legal, la infraestructura pública, el conocimiento acumulado. Solamente en la Argentina discutimos si está bien o está mal cobrar impuestos. Ahora, que vos me digas después, esos impuestos no pueden distorsionar la producción y la creación de empleo, coincido. Pero volvemos al tema del punto del equilibrio social. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es tomarse en serio el debate público con la sociedad. No tirar consignas ni discutir solamente modelos abstractos, sino bien concretos. Y en función de eso construir condiciones para que la Argentina tenga un proyecto de país razonable, desarrollista, con inclusión social. Milei llevó todo muy al extremo. Este es el problema que tenemos. Claro. O sea, la lógica extremista y fanática de Milei condujo a que gente razonable termine militando posiciones absurdas. Y ahora se están dando cuenta, cuando razonan, que han llevado el país al precipicio. ¿Qué pasa esto que decís vos? Que no estamos discutiendo cuestiones más sofisticadas, estamos discutiendo lo básico. La gente no puede pagar el boleto. Cosas hace 5 años, no estamos hablando de un pasado tan... Bueno, entonces, yo creo que las emociones son importantes en política. Porque si no hay emoción y si no hay pasión, no se puede construir mayoría. Pero cuando el discurso está sobredeterminado por las emociones y las ideas y los programas no tienen un lugar central, entonces muchas veces la gente termina siendo objeto de manipulaciones y pasiva en todo esto. No, yo creo al contrario, que lo que hay que hacer es discutir. A ver, todo esto que estoy diciendo en este ratito que me dan ustedes, tiene elaboración teórica y política. O sea, nosotros cuando decimos, che, hay que pensar una forma de financiar el Estado porque hay nuevos desafíos que no van a alcanzar con cobrar impuestos, con tomar deuda, con emitir moneda, todo eso, lo que decíamos recién, es parte de la agenda del pasado. Acá hay que pensar cómo hacemos para financiar un Estado que va a tener que afrontar desafíos sociales enormes, crisis del mercado del laburo. Bueno, ¿cómo se hace? Yo traje una propuesta. O creo, por ejemplo, que tenemos que pensar en cómo mejoramos la productividad de la economía argentina. ¿Es un debate aburrido? Puede ser. Es mucho más entretenido discutir la distribución del ingreso, que es necesario, tan necesario como aumentar la productividad. Pero son los dos debates los que tienen que ir juntos, si no, esto es literatura. Sí. Yo entiendo la importancia de todo lo que explicás y de lo que explicás también, ¿no? Por eso a la gente le gusta escucharte. Pero, ¿crees que hay margen? Yo te preguntaba de la comunicación, ¿crees que hay margen para...? A veces da la sensación, hoy justamente los diarios hablan de la cantidad de horas que los argentinos pasamos con el celular, que son creo que 8 o 9, un poquito más Brasil, pero bueno, lo que quiero decir es, ¿crees que hay margen para explicar otra vez todas estas propuestas o tiene que ser más simple? Que tenga laburo, que llegues a fin de mes y punto, y al resto a la gente no sé si le importa. No lo sé, tal vez estoy afirmando algo las que... sociedades, Dani, la forma de financiamiento, el modelo noruego, todo lo que vos me explicás. Dani, las sociedades están fragmentadas. A ver, la gente nos está mirando en este momento un sector de la sociedad, pequeño. Sí. La mayoría de la gente no quiere usar su domingo para analizar política. Nos ve un montón de gente igual, bueno, no quise decir que no... Grande a todos, sí. Pero no, a ver, objetivamente, uno de los dramas que nosotros tenemos para construir el mensaje político es que está fragmentada la sociedad, están fragmentadas las audiencias. Entonces yo vengo acá y hablo de la manera que hablo porque presupongo que la gente que lo mira a ustedes es gente que disfruta el debate ideológico, le presta atención. Ahora, eso no puede ser exclusivamente el discurso político de ninguna oferta que pretenda ser mayoritaria porque se queda en una cosa muy chiquita. ¿Qué hay que hacer? Bueno, muchísimas cosas. Lo que pasa es que yo creo que la idea de lumpenizar a la sociedad o de simplificar tanto el debate, que es casi... A ver, ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa bien cruda. Sí. Hay muchos analistas o muchos arquitectos de campaña que te dicen,
vos le tenés que hablar a una persona que tiene la mentalidad promedio de un chico de 11 años. Sí. Porque la gente, digamos, no le presta atención a nada, Sí. la gran batalla Sin es por la atención del lupenizarlo, público. porque la gente está planchando, está cocinando, y presta atención. Lo entiendo. Eso, sí, sí. Y sí. eso, viste, entiendo a qué hacen referencia, Sí. por la velocidad de la vida cotidiana y por las angustias Sí. y problemas que tenemos todos, pero yo creo que eso es un problema también. ¿Entendés? Porque, a ver, ¿sabés cuál fue Sí. el gran problema que tuvimos en el gobierno anterior? Yo creo que había un problema con el poder político. El poder político no se ha reflexionado lo suficiente. No es que vos llegás, apretás botones, movés palanca del tablero y el aparato del Estado camina. Sí. Tenés que tener a la gente convencida. Sí, ¿cómo gobernar? Bueno, ¿Con qué apoyos? a la gente, tenés que tener la tropa, tenés que tener una serie de cosas que se construyen. Sí, claro. A ver, ¿sabés cuál es el problema? Voy a decir algo que no es muy taquillero, pero creo que es necesario que lo asumamos. La política requiere de profesionales. Digamos, hoy lo que estamos viendo son aficionados. Esto de Adorni, que vos decís, ¿cómo puede ser este estúpido que porque no solamente es la corrupción, sino dejaron todos los dedos pegados? Es una cosa insólita. O sea, para hacer el mal incluso tenés que ser inteligente. O sea, acá hay una lógica de aficionado. Después, ¿por qué va Milei al Congreso y se abraza al tipo? ¿Entendés? ¿Qué pasa acá? Digamos? Y yo creo que esto la gente se da cuenta. Ahora, profesionales no es casta. Profesionales son personas que entienden, que se dedican, que estudian, que analizan, que hablan con la sociedad, que tienen los pies en la tierra. No tarados que lo único que hacen es escriben paper para ver si le sacan un mango a algún consultor o algún empresario. De eso sobran. Lo que estoy hablando es de personas que se toman en serio el trabajo de ayudar al país. También creo que los periodistas tienen que cumplir un papel, porque si todo lo que discutí es puterío, vamos a discutir de política, el puterío, a sacarle el cuero al otro, la chicana, ¿qué es lo que se viraliza? La chicana. Todo el tiempo es la chicana, la chicana, la chicana. Eso te da likes, pero no te da prestigio. Y en definitiva lo que nosotros necesitamos construir en la Argentina es poder alrededor de ideas. Y los líderes políticos, los liderazgos positivos, no los tóxicos, son los que construyen prestigio alrededor de dos cosas, sus ideas y sus conductas. Sí. Empezamos hablando de eso el programa hoy, ¿no? De gobernar para qué. Gobernar para hacer mejor la vida de los otros o gobernar para hacer un videíto como el de Patricia Bullrich con Madonna de fondo. Bueno, gracias por haber venido. Muchas gracias, Gracias por la Leandro. invitación. Como siempre. ¿Vamos a la pausa? Sí, vamos a la pausa. Ah, era pregunta. Sí, vamos a la pausa, ya venimos. Si querés sumarte a la batalla cultural contra las nefastas ideas de Javier Milei, dale like, suscríbete y deja tu opinión en la caja de comentarios.